una cosa ya, claro, porque está... ¿Sí crees tú? Estamos casi iguales. Casi iguales. ¿Tú cuándo te viniste? Bueno. Bueno, buenos días. Vamos a abrir la sesión. Nuestro colegio es un colegio laico, pero no por eso un colegio que no tuviera una connotación profunda religiosa independiente del credo que tuvieron. Fred Smith va a leer un evangelio. The lesson is taken from Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Here endeth the lesson. Bueno, como no vengo preparado, tengo 6 minutos más para leer todavía, para hacer esto más grato. Sin embargo, quiero partir por darle especialmente las gracias a don Jorge Frigerio, quien es el rector del Instituto Nacional y que fue profesor nuestro durante muchos años. Él tiene una situación personal bastante difícil por la cual está pasando y creo que es doblemente meritorio y emocionante el hecho que nos acompañe el día de hoy. Al mismo tiempo, quiero agradecer a John Mackenzie, que es el vicerrector del colegio también, que esté en representación acá de la dirección del colegio. En realidad, contraviniendo todas las normas que dicen lo que se debe hacer en estos casos, voy a contarles sentimientos personales. Y creo que nuestra educación tradicional y flemática británica va contra eso. Pero un poco creo que tenemos licencia como para hacerlo por encima. Es realmente muy emocionante que estén todos ustedes acá y que hayan venido, que hayan respondido. Creo que no al llamado que les hicimos como grupo que organizamos esto, sino que al llamado de algo que va más allá de todo eso. Y es lo que vivimos en conjunto, lo que hicimos todos, lo que vivimos en este lugar detrás de esta muralla. Creo que la cantidad de gente que hemos reunido hoy día, para los que son habitués de este tipo de reuniones, es realmente impresionante. Es una gran cantidad de gente la que tenemos acá y más adelante creo que van a escuchar un par de cosas más. Como decía el Salmo bíblico que escuchamos recién, está claro que los cimientos sobre los cuales nos fundó y nos dio la educación del Grange, como el fair play, el empuje, y particularmente el de camaradería, no, para lo difícil, se fundaron sobre la roca que mencionaba el Evangelio. Y la prueba de ello es que 30 años de vientos y mareas realmente nos han permitido juntarnos una vez más sin que ese espíritu de ninguna manera decaiga. Les decía que es realmente hermoso estar acá y me encantaría que cada uno de ustedes pudiera estar y ver todos los ojos aquí mirándose acá y viendo la cara de alegría, ver cuando salimos acá. Es realmente emocionante y quisiera tratar de transmitírselos también. Sin embargo,
y no porque lo mencione un poquito más adelante, este día no deja de tener una connotación muy especial. Por primera vez el club de Toby se ha abierto a todas las pequeñas Lulú que tenemos acá y realmente estamos muy contentos de que eso haya sucedido. En realidad, el grupo que organizamos esta reunión nos jugamos un tremendo carril porque pensábamos que podía haber tal vez alguna cosa que no funcionara bien, pero han dado todo maravilloso, así que les agradezco mucho. Un aplauso a la mano. Bien. Después de 29 años de ser el villano detrás del teléfono que llamó a su marido y se los han rescatado solo por una noche al año, durante 29 años les he dado la cara. Pero creo que esta situación es muy emocionante para nosotros y ha sido muy bonito poder compartirla con ustedes. Entiendo que cada uno de ustedes ha recibido una flor y ese es el símbolo que muchas palabras no pueden decir, ¿no? Sin embargo, les quiero informar que esta es una situación que se va a dar solamente una vez cada 30 años. Pueden prepararse para la próxima reunión. Al mismo tiempo he recibido un montón de fax y llamados telefónicos de gente que por diversas razones no pudo venir. Peter Kujungen, Pájaro Peterson, Juan Luis Arlevich, Roberto Fray de Valdivia, etc. Finalmente, y para no aburrirlos más, quiero extenderle mis agradecimientos al COCRE, que fue el comité creativo que organizó todo este evento, que estuvo integrado por Andrés Coromel, Gerardo Concha, David Tallow, Fernando Strauss y Rafael Giloff. ¿Y han vertido usted? No lo mencioné. No lo mencioné. En realidad, el trabajo y la logística que han puesto todos ellos realmente es encomiable. En relación a la logística de lo que va a pasar hoy día, está todo en una carpetita esta que de ninguna manera debe ser proselitista por una marca que hay aquí, después Casa Diablo. Así que no hay comerciales. Vamos a terminar acá, vamos a sacar una foto semejante a esta, un poquito más deteriorado en la enredadera. Vamos a hacer dos, una con señora y la otra sí. Quiero darle las gracias una vez más y me encantaría poder invitar a don Sergio que nos va a dar una charla magistral. Pienso que la base de esto de estar contento, de estar feliz, está en tres razones. Primero, una infancia feliz. Segundo, el haber escogido una profesión que me hizo realmente, que me hace realmente feliz, me llena la vida, me siento realizado y día a día me revitalizo, me siento bien y en gran parte creo que a eso se debe que no tenga tantas arrugas y aún me quede bastante pelo. Y en tercer lugar, aprovechando justamente esta ocasión, pienso que gran parte de la felicidad está en la compañera que camina con uno por la vida. Yo personalmente le digo estas tres cosas, las siento profundamente. Yo soy producto de la enseñanza fiscal gratuita, de escuela básica, de liceo público y universidad pública. Pienso que esta piocha que llevo acá, que es la distinción que da el gobierno al mérito pedagógico, se lo debo en gran parte a mi madre, profesora, más que mi madre fue maestra, directora de escuela. Y en ese lugar tan pequeñito del sur, que se llama La Paz, Loncoche, La Paz y Lanco, en esa escuela, en mi escuela, la verdad es que me hice maestro al lado de ella, o me hice profesor. Yo creo que entre profesor y maestro hay una diferencia muy grande. La universidad lo hace profesor a uno, pero el grado maestro lo obtiene en la lucha diaria, en la vida diaria. Este año, principio de año, como se trata de una clase magistral, ¿no es cierto?, me lo han pedido y que van a tener que soportarme una hora por lo menos la lata.
Este año la verdad que me sentí bien porque toda la comunidad le pidió al gobierno que esa escuela llevara el nombre de mi madre, donde ella había sido directora 30 años. Entonces fue bonito para mí llegar, entregar el decreto del gobierno firmado por un exalumno que daba el nombre de esa escuela, el nombre de mi madre. Pero yo creo que, al igual que lo están haciendo ustedes hoy día, el hombre, cuando ya camina por la vida, tiene que estar volviendo a sus raíces. Es bonito que ustedes vuelvan acá, ¿no es cierto? Que recuerden cuando llegaron pequeñitos hasta lo que son hoy día, ya muy diferente algunos. Esto que está de moda ahora, de buscar una profesión por lo que va a producir, por lo que le va a permitir consumir, no la cambiaría por esto que me tocó a mí elegir, donde yo me sentía bien, donde yo me sentía realizado. A mí me gustaba y me gusta todavía mucho el fútbol, por una razón muy sencilla. No me gustan los deportes individuales, porque creo que en la vida el hombre tiene que saber trabajar en equipo, tiene que saber funcionar en equipo, hacer funcionar los equipos. Y pienso que en gran parte la vida es como el fútbol. Es decir, cuando uno va con la pelota, tiene que tener la visión panorámica de la situación. Es decir, uno es dueño de la pelota, uno es dueño de su vida. Pero ¿qué tiene al frente? ¿Cuál es el objetivo de este deporte? ¿Ganarle la vida? ¿Meter un gol? ¿Quiénes están al frente? Ahí está el obstáculo. Ahí está la dificultad de la vida. ¿A quiénes tiene al lado? Tiene a su familia, tiene a sus amigos, ¿quiénes lo respaldan atrás? La vida es como el fútbol. Dime cómo juega y te diré cómo eres. Cómo enfoca la vida. Tiene que ser con mirada panorámica. No puede vivir solo uno. Tiene su familia, tiene su mujer, tiene sus hijos, tiene sus amigos. Entonces, la vida no es para... A la vida no se le gana solo, se le gana en equipo. Estamos obligados a enseñarle a nuestros niños que se preparen para el siglo XXI. Pero ¿prepararlos para qué? No sabemos qué viene, qué trae el siglo XXI. Pero sí sabemos cómo podemos prepararlo. Podemos prepararlo, que convivan, que se respeten, que se hagan respetar, que sean solidarios y que sean responsables. Yo le agradezco que me hayan invitado. Hace muchos años que no venía al colegio. El Grange fue para mí algo muy especial, porque en el instituto más que nada tenía un cargo administrativo, muy pocas horas, y donde fui malo o buen profesor fue aquí. Pero sí lo que tengo muy claro es que estos años que viví aquí como profesor fueron años realmente agradables. No tanto por la institución, sino que por el contacto por los alumnos. Muchas gracias y les deseo mucha felicidad a ustedes y a sus señoras. Antes de empezar lo mío, quisiera aprovechar esta oportunidad que me están dando ustedes de responderle muy brevemente a Sergio Riquelme, que también fue durante muchos años profesor mío y como probablemente con muchos de ustedes, y creo que más de alguna vez profesor jefe mío. Él señala que si fue bueno o mal profesor fue acá porque en el instituto tenía mayormente un cargo administrativo. Y quiero decirle que la respuesta a eso está bastante clara en el hecho de que este curso ha querido invitarlo a usted a dirigirse a ellos y no a otro, que la respuesta es que claramente fue un muy buen profesor. Yo no puedo competir en lo que voy a decir ahora con la emoción de lo que les acaba de decir Sergio, ni voy a intentarlo, y ya me disculpé con él antes de entrar de que el rol que me toca a mí en esta ocasión es el rol del gringo del colegio, por lo tanto el resto será en inglés, con mis disculpas para todos los que a lo mejor no entienden. When I was preparing this, after having been asked to speak to the class of 1964, I came across a quote which I thought was very relevant to what
this was all about. It says, the test of every political, religious, or educational institution is the man which it forms. If it injures the intelligence, it is bad. If it injures the character, it is vicious. If it injures the conscience, it is criminal. Now, the fact that you're all back here today is proof enough that the Grange, of course, is none of these. I would add to this, though, that the real test of an educational institution is not just these three things, but actually the relationship that exists between a school and its ex-pupils. I don't know how many other institutions have celebrations that are similar to these. I have worked at other schools. I know that obviously there are class reunions that go on at other schools, but I don't know how often it happens, or whether at other places it happens as often as it does here, that we get a number of requests every year of classes that want to come back to celebrate their having left the school, but they want to come back and celebrate it at the school. Returning to celebrate, I think, is a recognition of the importance that the school has had in our lives. For better or for worse, we may have been better students or worse students, had better conduct or worse conduct, have had reasons to have certain resentments with the school, but in the end, wanting to come back and celebrate here means that we recognize just how crucial the school was in making us who we are today. This returning to celebrate is one aspect of it. A second one is the amount of applications that, again, for better or for worse, we get from old Grangonians who want to put their children back in this school, which causes us no end of anxious moments every year. We do our best, as you probably all know, it is a school policy that we give special preference to all Grangonians who are applying back to the school. But unfortunately, as years go on, there are more and more of them, and it's now not just old boys, it's old boys and old girls. So life gets very difficult when we get round to pre-kinder admissions every year. But we have an enormous amount of applicants from our old pupils. And I think that, again, is recognition of the sort of links that the school has managed to build with its pupils while they're still with us. And a third thing, which I think is quite special, and I haven't actually seen anywhere else, is Old Grangonian Day, which is actually a relatively new tradition. It didn't exist in quite the same form in our days. But now every year, once a year, you'll find an ad in the paper in which the school invites all ex-pupils, and it means all ex-pupils, to come and join us for lunch. And we have sports organized, and we have all sorts of other activities and exhibitions organized, films that show people jumping up and down doing PT and other things that bring back fond memories, or marching around in the quadrangle with prefects supervising us walking. So I'd make a plug that if you do see this ad in the newspaper, we do love to have you back. So obviously we have a great institution. And one can ask the question, what makes it great? Well, the lesson we heard earlier that Freddie was reading speaks of foundations and the difference between building on sand and building on rock. In the case of the school, obviously, whether you build on sand or build on rock is going to make an enormous difference to the sort of man you produce. And one can ask then, well, what exactly is our rock? What is it that we've built on? And I think all of us from our time, and probably even more importantly, some of the old boys that are even older than we are, would probably all answer unanimously that it's John Jackson's legacy. And in fact, there is Ralph Waldo Emerson, a well-known North American writer and philosopher, says that an institution is basically the extended shadow of one man. And I think most old Grangonians would recognize that the one man that one would refer to in thinking of the Grange as an extended shadow, obviously, would be John Jackson. And what is it he brought to us as our rock?
I think it's a very simple idea, probably one of the most cherished notions of British education and probably of British culture, and that is the notion of fairness, which of course is translated here at the school into the value of fair play. Now, the idea of fairness is a very simple idea until you try and explain it to someone. And I think this is one of the things that marks off Grange students from students who've been brought up in other traditions. I don't say this to look down upon other traditions or to minimize the importance of other schools, but one of the things that happens to Grange students, and it tends to allow them to see themselves as a group identity, is that they were all brought up in a system in which they know very well when they've done something that wasn't fair. Now, if you're trying to define the term fairness, it's a pretty impossible task. It is very, very difficult. However, when you're brought up on it with people who are telling you when something is or isn't fair, day in and day out, and year after year, by the time you leave that institution, you have a fairly clear idea of what it is. You may well, many of you have felt in your lives and have actually challenged people by saying that at a particular point in time they're doing something that isn't fair, and have found people that stare at you not really knowing what you mean. Well, I think this is our rock, and I think this is what has made the Grange the institution it is and has been, of course, over its many years. Now, schools, of course, cannot guarantee results. The Grange is no exception in that. And what a school does is basically provide a context or an atmosphere or an ethos in which young people can develop. And we have some results, obviously, and probably every generation at the school knows some results that graduated together with you, which both you and the school would probably consider, in this sense of our rock, failures. But the overwhelming majority of the school's ex-pupils are proof that it passes the test mentioned at the beginning with flying colors. When we meet our ex-pupils, their intelligence, their character, and their conscience is something of which we as a school can be very proud. And I think that this is probably exactly the same reason why Old Grangonians can be so proud of their school. Thank you. Bueno, recuerdo a la agenda. Únicamente nos deberíamos parar todos y cantar la canción del colegio un momento. Después de eso, nos vamos al fronting a la sesión de fotos. Arriba. The fountain of truth, loyal friend of our youth, our companion in work and in play. Let us raise high the song sung by hearts full and strong, that have loved thee for many a day. Then last let us make it a one golden rule, to play a straight game for the sake of the school. Many lessons we learned, midnight oil we have burnt, and results sound and true were the yield. But the best of the lot, those we never forgot, were the ones that we learned on the field. Then lads, let us make it a one golden rule, to play a straight game for the sake of the school. When our time comes to leave, though our loss we shall grieve, yet our eyes will be clear, our steps light. In our journey through life, need we leisure or strife, we shall follow the path that is right. Then sing for the school neath the Andean range, and play a straight game for the sake
Tengo un cuñado que va siempre. ¿De acuerdo? Igual de fresco. Pero lógico. No se quita tanto. Oye, nos jugamos. Mandamos a las mujeres Polanco en el día y nosotros nos vamos. ¿Cuánto? Ya hacemos un raid. Oye, que tengo una idea. ¿Sabes cuándo? Vamos a San Sebastián, en un raid, hacemos un raid. Está muy bien, cartera, acá, bueno, écheme igual. No muy cruda. Vamos a sentarnos por ahí, en algún lado, donde quedemos a la sombrita. Me encanta. Oye, sí que tocó la buena suerte de cierta forma que justo estaban acá para los 30 años, porque tú no me dejas de ver. No, si yo no vengo nunca ahí. Bueno, en cualquier periodo. Oye, el fallo, ya, pone así. Ah, bueno.
Ronnie, al medio, al medio. Oye, buen chino, ¿eh? Oye, tengo que decir algo que Oye, se rompió la silla. Se rompió la silla. Sí, sí. Además me hiciste ignominio. Oye, Jimmy, ¿pagaste por la foto? No. Ah, ya. Tú no trabajaste. Eres un colado. Ahora tenemos que saber. Andy. Uno con Felipe. El equipo de... Eso. Ya. No, tú ven aquí, tú no sabes. No hace falta un fracturado entonces. Soy enfocado. Esta es una foto de la pichanga y necesitamos un lesionado. No, que aparezca entre los dos así hace Ya, estamos listos. Ya, Mota. No, lesionado no. ¿Listo? Ya. ¿Cuántos colados ahí? And forevermore, that's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. No, never before has someone been more. Unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Thanks, Dad.